Bien, durante mucho tiempo, aquellos que hoy son denominados como discapacitados, pues sufrieron una especie de esclavitud, parecida a la de la exclusión de quienes quedaron en condición de analfabetos o quedaron en condición de excluidos en realidad, porque sobre ellos primó durante mucho tiempo no solo el estigma a partir de la condición misma, sino prácticamente excluidos de la vida laboral. Y con el tiempo, por igual, todo esto se fue desmontando y se fue evidenciando que no existían razones reales, orgánicas, que determinaran la exclusión de quienes tienen una determinada condición especial, que de ninguna manera los inhabilita para vivir en sociedad y para ejercer la más variada cantidad de oficios. No importa la condición especial para la que tengan. Incluso apareció a través también del tiempo la llamada noción de la terapia laboral, precisamente para determinados tipos de condiciones especiales. Y naturalmente no siempre existió, pero existe el Consejo Nacional de Discapacidad, que dotado de los recursos de que dispone y siendo también parte integral de las llamadas metas presidenciales y los programas especiales de la presidencia del licenciado Danilo Medina, pues viene realizando un amplísimo programa que incluye la inclusión social, la inclusión laboral de los discapacitados, vamos a llamarle de este modo. Y hoy tenemos con nosotros a Roselis Eduardo, vegana, a quien doy la bienvenida, querida compatriota, y quien es la encargada del área de inclusión laboral del CONADIS, así como de Ibelice Villavicencio, quien es analista de inclusión laboral, y quiero naturalmente presentar a nuestro intérprete de señas, el amigo Edison Cedeño, que ya es el favorito. De manera que a todos ustedes pues damos la bienvenida. Y ¿por qué no comenzar a explicarnos y a socializar con nuestros televidentes el concepto, inclusión laboral? Y esto en función de que es una política más amplia de inclusión social, de quienes de alguna manera habían venido sufriendo esta esclavitud de ser considerados para ser excluidos. Bienvenidas sean ustedes. Muchas gracias, gracias por permitirnos la oportunidad de venir a hablar de un tema tan importante como es la inclusión laboral de personas con discapacidad. Bueno, la parte conceptual, ¿por qué inclusión? Anteriormente se usaba mucho el concepto de inserción, pero cuando hablamos de personas con discapacidad, el término correcto es inclusión, porque entendemos que es un término más abarcador. O sea, no es lo mismo estar insertado que estar incluido. Cuando hablamos de que una persona está incluido, quiere decir que está en igual condición que los demás. Es decir, más que cualquier condición que pueda tener, ante todo es una persona. Y por tanto, el término que nosotros hemos acuñado es el término de inclusión, por considerarlo más abarcador. Ramón. Aunque el término inclusión implica al término exclusión. Si existe el término inclusión es porque una vez las personas
con capacidades especiales estaban excluidas o han estado excluidas de una sociedad que yo digo que es discapacitada, porque la sociedad nuestra es discapacitada, es una sociedad disfuncional, como dicen ahora. Son términos muy interesantes para llamarle injusta a una sociedad como la nuestra, porque es una sociedad que ha estado excluyendo personas por diferentes razones, pero las excluye. Nosotros estamos superando hoy el problema de la exclusión con políticas, desde luego, que han puesto en marcha los estados, los gobiernos. Particularmente en República Dominicana estamos en este proceso de inclusión laboral. ¿Cómo se maneja, Ibelice? Porque ustedes son psicólogas además, ¿no? Sí. Tengo entendido. ¿Cómo trabaja el CONADIS con este tema de la inclusión laboral en este país? ¿Qué posibilidades, qué capacidades tiene el Consejo Nacional de la Discapacidad para intervenir en la solución de una injusticia tan grave como esta, Ibelice? Bueno, nosotros desde el CONADIS intentamos, claro, que las personas con discapacidad puedan ser incluidas en puestos de trabajo. Eso significa generar oportunidades para que las personas puedan ser incluidas en cualquier puesto de trabajo. Desde el CONADIS estamos llevando a cabo esta parte amparados en la Ley 513, que es la que establece las cuotas de empleo para las personas con discapacidad. Entonces, basándonos en lo que establece dicha ley, buscamos los mecanismos adecuados para nosotros poder acercarnos a las empresas y concientizar. La labor principal es hacer consciente a los empresarios de que las personas con discapacidad tienen capacidades diversas y que éstas pueden ser incluidas en puestos de trabajo. Ahora mismo lo que estamos es haciendo eso, primero sensibilizando, dándole a entender a los empresarios de estas personas que sí pueden desempeñar cualquier puesto de trabajo de acuerdo a su capacidad. ¿Es fácil? ¿Es difícil esta labor, Roseli? Bueno, no, decir que es fácil no estaría faltándole la verdad. Ciertamente hay muchas barreras que se deben eliminar para que la sociedad asimile a las personas con discapacidad como entes productivos, pero sobre todo con personas en igualdad de derecho, independientemente de su condición, tal como decía Ibelice. Nosotros como órgano rector impulsamos políticas públicas y ya tenemos una ley, ya tenemos un artículo y ya tenemos unas cuotas establecidas. Pero ante todo lo más difícil es la barrera actitudinal, es que las personas vean a las personas con discapacidad como ente productivo, activo y sobre todo con personas con derecho, en igualdad de condiciones, sin importar su condición, valga la redundancia. Entonces, básicamente esa es la mayor barrera, es a lo que se enfrentan las personas con discapacidad. Muestra de ello es que cuando una persona con discapacidad se acerca a una institución pública o privada a depositar un currículum, desde la persona que lo recibe en la recepción hasta el guardia, entienden que va a pedir o que va a buscar algún tipo de ayuda. Y de antemano, solo de verlo y de ver, por ejemplo, si llega Ibelice con un bastón, si llega una persona en silla de ruedas, lo primero que le dicen es, aquí no damos ayuda. O sea, ni siquiera son considerados como personas capaces, preparadas en muchísimos casos. Sujetos de derecho. Sujetos de derecho. Entonces, básicamente, si se hace difícil, es por esa barrera, es por la barrera actitudinal de la sociedad ante la persona con discapacidad. ¿Cuáles son esas cuotas de las que tú hablas y que establece la ley a propósito? Bueno, en el artículo 14 de la ley 5-13 establece que hay un 5% correspondiente al sector público y un 2% para el sector privado. De hecho, de la cuota correspondiente al sector privado, el 2%, una vez que ya concluyamos con el reglamento, que ahora mismo está en proceso de consulta nacional, hay una parte que se le deduce del fisco para los empleadores del sector privado. Es decir, que los empleados que ellos contraten, ese 2%, los salarios de esas personas va a ser deducible del fisco. O sea que
además de que están contratando una persona no por la condición de tener discapacidad, también van a recibir ese beneficio. O sea, es algo que lamentablemente se ha tenido que hacer precisamente para ir cimentando la base, que ya después entiendo que esas cosas van a desaparecer. O sea, aparte del beneficio que van a recibir de la labor que desarrolla esa persona. Exactamente, exactamente. ¿Y qué hemos conseguido? Bueno, ya hemos conseguido algunos resultados de la aplicación de esta legislación. Bueno, como le dije, todavía estamos en proceso de elaboración del reglamento. No obstante, desde el CONADIS hemos ido trabajando para impulsar políticas públicas. Ahora mismo, en lo que, como bien decía Ibelice, estamos en un proceso de sensibilización y concientización. O sea, hemos impartido charlas de inclusión laboral en diferentes contextos y muchos de ellos han sido a través del INAP. Para instituciones públicas, pero también hemos tenido otros espacios en el sector privado, y en esas charlas nosotras lo que hemos hecho es precisamente dar a conocer la ley, porque muchas personas no lo conocen y tampoco saben de la cuota, pero también resaltar los beneficios que representa para un empleador contratar personas con discapacidad. O sea, al final de cuentas lo que está empleando son sus capacidades. Tú no me estás dando un empleo porque yo tengo una discapacidad. Son personas que son reclutadas igual que el resto, o sea, evaluando sus capacidades, evaluando el currículum. Entonces, si cumplen con el perfil requerido, pues son contratadas. Entonces, básicamente eso es lo que hemos hecho, y también otra parte que se desconoce mucho, de acuerdo a la discapacidad, ¿qué empleo pudiera ocupar esa persona? Por ejemplo, en el caso de las personas sordas, muchas plantas de producciones de manufactura las contratan porque son personas que no se distraen, o sea, mantienen un nivel de concentración por encima del resto, o sea, porque al no escuchar es poco probable que cualquier cosa lo distraiga de su labor. Entonces, evidentemente que eso redunda en mayor eficiencia en el trabajo que desempeña. Eso es por citar un ejemplo solo, pero hay muchos más. Entonces, en esas charlas eso es lo que hacemos, o sea, tratar de llevar este mensaje, de concientizar y de sensibilizar. ¿Y cuál es la actitud que se ha visto ahora mismo, Ibelice, en el empresariado, en las instituciones estatales? ¿Cuál es la actitud incluso en la sociedad misma? ¿Qué ustedes han descubierto en este proceso de tratar de que los empresarios, el Estado haga conciencia de que las personas con habilidades especiales o con, como las llaman, con algún tipo de discapacidad, pues pueda insertarse en el mercado de trabajo? Bueno, realmente se ha logrado. Antes y ahora existe una diferencia, porque las personas ya son un poco más conscientes de que las personas con discapacidad pueden ocupar cualquier puesto de trabajo, pero falta mucho todavía, porque en las mismas charlas que hemos impartido notamos el entusiasmo que tienen. Sí, es una persona que es capaz, que se puede desempeñar, pero a la hora de ya insertarlo, de ser incluidos, como que se cierran un poco las oportunidades, porque existe lo que es la misma duda en que ¿podrá esta persona realizar el trabajo realmente? O sea, lo que primero se ve es la discapacidad ante todo. Primero yo voy a una empresa y se me evalúa primero por mi discapacidad, no por las capacidades que puedo tener, porque ni se dan cuenta de si las tengo, porque no me dan la oportunidad a veces de tan siquiera pasar por el proceso de selección que se hace en la institución. Entonces, pero sí, realmente tengo que decir que se ha logrado mucho. Existen muchas instituciones en las que tenemos incluidas a varias personas con discapacidad desempeñando puestos importantes. O sea, creo que se ha avanzado. De que falta, pero se ha avanzado bastante. Dando por un hecho que el marco legal, el marco jurídico que nos iguala a todos los ciudadanos y ciudadanas del país y que nos da iguales derechos e iguales deberes, se trata por lo tanto de desmontar una cultura de discriminación
en el conjunto de la sociedad dominicana. El hombre ha discriminado todo lo que ha podido a los miembros de su propia especie, comenzando por la propia mujer, que quedó discriminada e incluso excluida no solo del voto, sino del trabajo en términos de no doméstico, hasta el punto de que no trabajaba. Y cuando tuvo su ingreso, digamos, al mercado laboral, también este mercado estuvo sesgado, discriminado, en algunos casos de manera positiva también, porque hay que decirlo, el hombre dijo, ni viejos, ni niños, ni mujeres van a la guerra, y también establecía discriminaciones en este sentido. Pero el hombre ha discriminado incluso a una cosa tan subjetiva, Ramón y distinguidas invitadas y amigos, que el hombre llegó a discriminar, el hombre como especie me refiero, a discriminar a los feos. Por ejemplo, Pedro, tú pasó muchísimo trabajo para conseguir un trabajo, a propósito de que él es más feo que yo. Es decir, la capacidad de discriminación de la especie es una constante a través de la historia. Y obviamente ahí está Pedro, sí. El hombre de eso se trata, de cómo modificar aquellos prejuicios que el hombre erige, simple y sencillamente para justificar un estatus social, hasta el punto, y ustedes me podrán hablar de eso, de que no es lo mismo tener una condición especial proviniendo o siendo parte de un hogar excluido hasta la pobreza o hasta la indigencia, que tener una condición especial en una sociedad como la norteamericana o la inglesa, que tiene a uno de sus grandes genios y a uno de los grandes genios de la humanidad en una condición súper especialísima. Entonces, ¿hasta qué punto el reto de ustedes como consejo, como CONADIS, en esta lucha de la inclusión laboral, trasciende el simple marco legal que nos obliga a todos, pero ustedes saben que hay leyes que están pero no se cumplen? Exacto. Por ejemplo, a esta corporación no se le paga porque di que no se puede cumplir la ley, o el 4% no se aplicaba porque tampoco se podía. Y resulta ser que al final de cuentas podemos lo que la voluntad colectiva determine que podemos trazarnos como meta y lograrla. ¿Hasta qué punto ustedes quizás ahora comienzan una lucha más que nada por esta transformación cultural de los que entienden que ellos son normales? Bueno, realmente desde el CONADIS desarrollamos diferentes estrategias. Una de ellas es el programa Saliendo del Escondite, que es un programa con un enfoque inclusivo con base comunitaria. Aquí el objetivo es que las personas con discapacidad sean visibilizados dentro de su comunidad y empoderarlo de sus derechos. O sea, una vez que, por ejemplo, hoy tenemos un Saliendo del Escondite en Salcedo, si las autoridades, de hecho, siempre hacen presencia, ven, ok, no sabían que habían tantas personas con discapacidad en su comunidad. Una vez la visibilizan y una vez estas personas participan en esta marcha, previamente se hace, por supuesto, se le dan charlas y talleres para empoderarlo de sus derechos. Entonces, ya una vez las autoridades lo visibilizan, son tomados en cuenta. Pero lo más importante es la parte del empoderamiento. Eso es lo que garantiza un desarrollo sostenible en cualquier país y comunidad. O sea, el que las personas con discapacidad se empoderen de sus derechos, que salgan del escondite, que sean visibilizados por las comunidades, por los gobiernos, por las autoridades y los tomadores de decisiones. En esa misma medida se va derribando esa barrera que usted decía, de esa cultura de segregación y exclusión. O sea que ahora mismo, y yo creo que nunca tanto como ahora, se había hablado tanto del tema de la discapacidad.
y se había tomado tanto en cuenta la participación de personas con discapacidad. Una muestra de ello es los intérpretes en lengua de señas. O sea, estamos tomando en cuenta a la población sorda, por citar un ejemplo. Entonces, yo pienso que independientemente de que de todo este devenir histórico de segregación y exclusión, pienso que sí, que estamos avanzando y que se están dando pasos para llegar hasta ahí. Y nosotros, desde el Consejo Nacional de Discapacidad, lo que hemos estado haciendo, como les decía, en principio, una de nuestras estrategias es a través de este programa, es empoderar a las personas que viven en las diferentes regiones y comunidades de nuestro país, para que ellos mismos sean quienes impulsen estos cambios. O sea, nada impulsa mejor un cambio social que las mismas personas. Estamos hablando hace un momento, tú hablabas, Guillermo, de discriminación. Este es un problema de las sociedades atrasadas, culturalmente atrasadas. La discriminación es mayor cuanto más atrasada en el tiempo y en el desarrollo están las sociedades. Hay sociedades que no han alcanzado cierto estadio, cierta etapa del desarrollo económico, social, político, que impide que personas especiales, en este caso, con habilidades especiales, puedan acceder, como accede todo el mundo y como puede y debe acceder todo el mundo al mercado laboral, en este caso, que es el tema que nos ocupa. Pero en las sociedades orientales todavía vemos como la mujer está totalmente marginada. Totalmente se practica la ablación, por ejemplo. Todo ese tipo de discriminaciones lo que hablan es de discapacidades en las sociedades, no de discapacidades de los individuos, sino de discapacidad social, de disfuncionalidad social. A la sociedad en la que hemos vivido ha sido por siempre una sociedad discriminatoria, una sociedad desigual, una sociedad excluyente, que le paga más al hombre que a la mujer, que separa a los seres humanos entre unos de una manera y otros de otra, solamente porque tengamos algún tipo de diferencia. Y Belice y Roselis, gracias por estar aquí del CONADIS, del Consejo Nacional de la Discapacidad, explicándonos cuáles son las políticas que se están tomando, que se están llevando a cabo en el país para que cada vez tengamos menos exclusión y para que lleguemos a ser una sociedad cada vez más igual. Gracias una última por estar pregunta, aquí. Ramón. ¿Qué porcentaje del universo estimado está incluido, digamos, laboralmente? Bueno, esos datos, ustedes saben que en nuestro país históricamente carecemos de datos estadísticos precisos. Lo que sí le puedo decir es que según la encuesta en Hogar 2013, de la población total, un 7% corresponde a personas con discapacidad. Y de este 7%, alrededor del 60% está en edad productiva. O sea, es decir, que tenemos, si nos vamos a números así fríos, de 700.000 personas. 700.000 personas, y de esas 700.000 vamos a decir que un estimado de 400.000 personas con discapacidad en edad productiva. Todavía no tenemos el dato preciso de ese 60% que está en edad productiva, cuántos están incluidos. Ahora, le puedo decir con certeza que no son tantos, pero sí se está trabajando. Y de hecho, una de las iniciativas que estamos haciendo es formando a estas personas a través del Infotet, porque no es simplemente voy a trabajar porque tengo una discapacidad, también tenemos que velar porque las personas estén formadas y capacitadas y que puedan optar por un empleo digno. Y también estamos favoreciendo mucho lo que es el autoempleo y el emprendimiento de la persona con discapacidad. Nosotros venimos desarrollando un programa que se llama Bazares Itinerantes, en el que las personas con discapacidad pueden comercializar, presentar sus productos que ellos mismos elaboran. Entonces eso le genera beneficio, y también son
conocidos o más bien visibilizados por las personas que asisten a estos espacios de los bazares, y ellos mismos después se quedan encargándoles pedidos, y muchos de ellos ya se han registrado para ser proveedores del Estado. O sea que también, además de que estamos impulsando el trabajo formal, el empleo formal, por otro lado, paralelamente también venimos impulsando lo que es el emprendimiento y el autoempleo dentro de esta población. Gracias, Ibelice, y gracias, Roseli, por estar aquí con nosotros dándonos esta clase magistral de inclusión. Ah, sí, claro que está ya en la interpretación, en la traducción más bien. Gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a usted. Y usted quédese ahí porque seguimos con la agenda cultural de Ojalá en la cita cultural.